Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Roma, soy gerente corporativo de soluciones de IT del grupo Gire. Agradezco a Mauro Martins y a José Luis Latorres por invitarme a compartir el caso de la puesta en marcha de una compañía de transporte de caudales en la Argentina. Como les anticipé, Ducit es la compañía de transporte de caudales del grupo. Se creó con tres desafíos bien claros: lograr una integración vertical a las compañías del grupo, que ahora les voy a contar un poquitito más de qué se trata, lanzar una compañía y ponerla en marcha en el mercado argentino con sus complejidades y sobre todo transformar la industria de caudales, de transporte de caudales. En cuanto a la integración vertical, el grupo Gire pertenece a tres bancos. El principal accionista es el Banco Santander y los accionistas minoritarios son el HSBC y el Citi. Dentro del grupo contamos con cuatro compañías. La compañía con mayor volumen de facturación del grupo es Rapipago, su unidad de negocio de Rapipago, y básicamente se trata de una compañía de procesos de cobranza extrabancarios en donde 7 millones de usuarios abonan sus facturas de servicios todos los meses en nuestros 4.600 puntos de contacto. Solo para tener una idea del contexto argentino, el 49% de los argentinos, según el Banco Mundial, no tiene una cuenta bancaria, por lo cual gran parte del pago de servicios se hace físicamente en efectivo. En ese sentido, el movimiento de dinero y el transporte de caudales en sí mismo era el mayor costo operativo de toda la compañía. Estamos hablando de un 30% del costo de operar Rapipago. Con esa idea se creó Duxit y darle la posibilidad al grupo no solo de bajar costos, sino también de lograr eficiencia y una mejor experiencia de todos nuestros clientes, además de eficiencia en el movimiento de dinero. Por otro lado, lanzar la compañía de cero. Empezamos completamente de cero. Desde la creación de los procesos, protocolos, planta, camiones, absolutamente todo. Lo cual en sí mismo era un gran desafío. Y por otro lado, transformar una industria que ya de por sí es compleja, en donde movemos dinero, hay gente y personas involucradas y hay armamento. El combo es realmente explosivo. ¿De dónde partimos? Partimos de cero. La verdad es que partimos absolutamente de cero, de un papel en blanco. No teníamos absolutamente nada. O sea, sabíamos que teníamos que crear una compañía dentro de un grupo que no era especialista en transporte de caudales, simplemente era un cliente o utilizaba los servicios de transporte de caudales de otras compañías en el mercado argentino, que por otro lado, no lo conté, pero es un mercado oligopólico, hay dos compañías en la Argentina que manejan el mercado, y después compañías muy pequeñitas que no tienen gran influencia, pero en particular hay dos compañías que tienen la gran parte del mercado, si se quiere, y nosotros partimos de cero, de nuevo, en un grupo que no tenía la experiencia de crear una compañía de transporte de caudales y con todas las particularidades de la industria que traía aparejado. Y partimos de cero, de un papel en blanco. Un habilitador que nos dio la participación en este proyecto fue, en primera instancia, nos rodearon de especialistas de la industria. De esta manera, nosotros pudimos implementar herramientas, sistemas, tecnología, distintos habilitadores que nos daban ventajas competitivas en el mercado. Y si bien utilizamos la creatividad en el proceso eh, de entender qué podíamos digitalizar y qué no, la verdad es que con la complejidad de la industria fue clave el contar con el apoyo de asesores que nos fueran guiando y de alguna manera no hiciéramos una locura en el medio. Uno de los habilitadores fundamentales fue que nosotros vivimos la experiencia. Todo Haití y toda
todo el personal de la compañía que se fue incorporando participó de la experiencia de manejar un camión, manejar armas, de hecho se me ve a mí ahí, manejar armas, eh, pasar por todos los procesos de lo que es el movimiento de efectivo, el movimiento de dinero, y no solo sistemas, las áreas de recursos humanos, las áreas operativas, eh, las áreas administrativas, las áreas de procesos, todas pasaron por la experiencia de vivir lo que es un día en el transporte de caudales. Esto fue fundamental porque nos ubicó en lo que nosotros podíamos crear y lo que no, y de alguna manera vivir la experiencia de una persona que está arriba de un camión más de 9 horas o más de 10 horas, que su vida depende del cómo se cuide con el resto de sus compañeros arriba del camión, y que por otro lado, cada vez que desciende o asciende el camión con valores, está poniendo en riesgo su vida. Entonces, de alguna manera, el poder participar de la experiencia nos dio un know-how que nosotros fuimos tomando para ir pensando en cómo digitalizar mejor los procesos y cómo acompañar a la cadena de valor y a toda la cadena de suministro con herramientas que le dieran un valor competitivo respecto del mercado. ¿De dónde partimos? Bueno, este es el landscape de sistemas. eh, la verdad es que cuando es real, es nuestra cultura de garage, es nuestra hoja en blanco. Cuando yo les decía una hoja en blanco, es real. Nosotros partimos de cero, de cero. Y logramos definir claramente para dónde queríamos ir, cómo lo queríamos hacer, eh, qué queríamos hacer, pero sobre todas las cosas que no queríamos hacer. Y en eso estuvimos todos de acuerdo, un objetivo muy común en lograr una compañía súper transparente y digital que pudiera darle a nuestros clientes la mejor de las experiencias. Bueno, dentro de los habilitadores que tuvimos, SAP S/4HANA y Neptune Software fueron fundamentales y son fundamentales al momento de darnos hoy, ya operativos, la versatilidad y las capacidades y los habilitadores que nosotros tenemos para poder brindar los negocios que estamos y con la calidad de los servicios que estamos ofreciendo. Nuestro primer paso fue la implementación de SAP S/4HANA. Implementamos primero el ERP, luego nuestros procesos operacionales de procesamiento de billetes y luego el transporte de billetes propiamente dicho con la flota de camiones. Dentro de ese segundo paso, Neptune fue y es fundamental. Hoy en día nos agrega una capacidad, una versatilidad tan grande que nos permite no solo pensar en la industria tradicional del transporte de caudales, sino también agregar otros servicios que quizás en la práctica no son tan tradicionales o son más de nicho. Y Neptune nos da la flexibilidad con herramientas de desarrollo rápido, con soluciones súper eficientes para, para poder brindar nosotros al negocio todo el soporte necesario para no perder el costo para no perder la oportunidad, para no perder la posibilidad de captar el valor de ser los primeros en el mercado en poder hacer determinadas cosas. ¿Qué resultados tuvimos a partir de todo este trabajo? En primera instancia, bueno, lo que hicimos, este es un poco el landscape de la hoja de papel que yo antes les mostraba. Este es el landscape ya un poco más digital, si se quiere, de cómo pensamos nuestros sistemas. La verdad que Neptune nos agrega una capa de versatilidad que no pensábamos que íbamos a tener. Por otro lado, lo que hicimos fue implementar S/4HANA con un 99% de estándar, utilizando las mejores prácticas de SAP, no reinventamos la rueda. Nosotros pensamos a Dusit aprovechando las mejores prácticas logísticas y de manufactura, si se quiere, industriales, que SAP ya tiene,
con algunas personalizaciones lógicas de la industria, pero sí lo que hicimos fue tratar de no salir del estándar. Esto nos permitió tener una implementación casi modelo en 3 meses de estar operativos con el ERP, otros 3 o 4 meses con el resto de la operación y con otros 4 meses más estar completamente full con todos nuestros procesos operativos y logísticos basados en el core de S4HANA, pero con la versatilidad que nos da una herramienta como Neptune. Otro resultado fue que tuvimos que crear la organización, nos permitió estar ordenados como para, esas son las primeras tripulaciones de los que se ven en las fotos, hoy ya somos alrededor de 180 personas, eh, y estamos incrementando nuestra cantidad de camiones. La verdad que nos permitieron estas herramientas enfocarnos en, en, crear la organización pensando de cero en nuestros procesos totalmente digitales. ¿Con esto qué esperábamos lograr? Eficiencia logística, trazabilidad y seguridad en toda la cadena, y con esto lograr la mejor experiencia para nuestros clientes. Nos basamos, esta es una adaptación de una fórmula que muestra Víctor Coopers, una persona bastante conocida en España, que habla de la fórmula del valor. Nosotros, de alguna manera, eh, creamos culturalmente a Dusit. Nuestra impronta, la de todos los ejecutivos, la de cada una de las personas que se fueron incorporando en la organización, le dieron forma a lo que hoy es la cultura de Dusit. Y más allá de integrarse verticalmente con una organización que ya tenía su propia cultura, el transporte de caudales es una industria distinta que requiere de algunas otras condiciones que nosotros fuimos tomando en cuenta. Por un lado, nos enfocamos en las habilidades que nosotros teníamos de nuestro conocimiento y experiencia en compañías pasadas, con la posibilidad de sumar asesores conocedores de la industria, como les decía, que sumaran conocimiento no solo en lo que respecta a nuestro lado del lado de IT, sino también conocimiento del negocio que fuimos capitalizando nosotros en la medida de que pasaba el tiempo, y la experiencia, como 3 condiciones fundamentales que se fueron dando para generar el valor que nosotros queríamos, pero de alguna manera lo que nosotros consideramos, y acá es un poco tomándole prestada la fórmula con alguna adaptación a Víctor Coopers, es en que el real multiplicador de lo que nosotros hicimos y por qué lo hicimos y cómo lo hicimos fue nuestra actitud de equipo, nuestra actitud con objetivos sumamente claros, queriendo realmente transformar la industria. En ese sentido, la organización se pensó y se creó de esa forma. ¿Por qué Neptune? ¿Cómo nos acompañó Neptune en ese sentido y qué desafíos teníamos? En primera instancia, desarrollar aplicaciones que se pudieran integrar rápidamente a S4HANA y ETM. Nosotros, además de SAP S4HANA en la nube, tenemos Transportation Management para todo lo que es la planificación logística. Neptune nos dio esa posibilidad de integrarnos rápidamente a herramientas core que nosotros ya teníamos implementadas. Luego les voy a contar en particular cuánto tiempo nos llevó y qué esfuerzo nos llevó cada cosa de la que hicimos. Por otro lado, la posibilidad de integrarnos sin hardware adicional, utilizando las herramientas que ya teníamos de movilidad, ya sea tablets, handhelds y demás, que nuestra flota, nuestro equipo que hoy va arriba de los camiones, ya utiliza, y nosotros pudimos adaptar con aplicaciones mobile rápidamente la
darle la funcionalidad offline y online, dado que el personal que maneja estos equipos debe entrar en bóvedas, en lugares subterráneos, no son las condiciones de los lugares donde nosotros hacemos el pick-up y el delivery del dinero siempre las mismas. Las bóvedas de los bancos están ubicadas en lugares sumamente complejos y seguros, en donde no hay señal. Neptune nos dio la posibilidad de herramientas mobile que pudiéramos seguir utilizando más allá de la conectividad y que después sincronicen de forma absolutamente rápida con nuestros sistemas core y nos dieran la visibilidad en los sistemas core para tener el monitoreo de toda nuestra operación y todo el movimiento de transporte de dinero de nuestra logística. Por otro lado, de desarrollo en 3 semanas. Yo creo que algunas de las cosas que van a ver tardaron menos de 3 semanas, pero en particular lo que respecta a 2 aplicaciones que hicimos, que ahora se las voy a contar. Nosotros cuando llegamos al final de la implementación de SAP y estábamos prontos a comenzar operativamente los servicios, nos encontramos con la complejidad que les mencionaba antes, de lograr eh, tener herramientas que funcionaran offline, por las condiciones de cada banco y de cada lugar a donde vamos. En ese sentido, las herramientas naturales de Fiori hasta ese momento no nos brindaban esta capacidad y a pocos momentos de salir operativos tomamos la decisión de adquirir Neptune como una apuesta de que podíamos encontrar un framework de desarrollo, capacidades de desarrollo sobre una plataforma que nos permitiera, de nuevo, conectarnos a SAP, eh, utilizando herramientas amigables, rápidamente, utilizando funcionalidades del drag and drop y la programación rápida, y que nos permitieran tener herramientas para nuestra tripulación mobile, tanto para lo que tiene que ver con quien maneja el camión, como el resto de la tripulación eh, dentro de los camiones. Y por otro lado, el TCO es fundamental, digamos. Nosotros tenemos habilidades digitales que hemos creado en muy poco tiempo, a muy bajo costo de programación, y que hoy están funcionando y que a su vez son habilitadores para la creación de otras aplicaciones. Con lo cual, esto cierra toda la cadena de poder darnos digitalización en toda la cadena de suministros, desde que nosotros recepcionamos o hacemos el pick-up de una remesa hasta que nosotros la depositamos en el banco en otro momento, pasando por el procesamiento de billetes y el ordenamiento de billetes. Este es un tema no menor. Los billetes no siempre vienen ordenados. En el caso de los bancos en general sí, en el caso de otras compañías el manejo del dinero es distinto. Entonces nos implica pasar por procesos de recuento y de clasificación y de ordenamiento muy industriales, y en ese sentido nosotros aplicamos las mejores prácticas de SAP con los módulos principales industriales de producción de SAP, ya conocidos, y sobre eso una capa muy amigable que nos permite hacer todo el manejo de la planta completamente visual, con dispositivos móviles, rápidos y súper ágiles para lo que nosotros necesitamos dentro de la planta. ¿Qué hicimos finalmente con Neptune en Dusit? Como les decía, primero creamos o desarrollamos una aplicación en muy poco tiempo para lo que nosotros llamamos el portavalor. Es básicamente la persona que desciende del camión, entra en una sucursal bancaria, en una sucursal de Rapipago, retira los valores, escanea cada una de las remesas con un contenido, con un dice contener de dinero en efectivo, y va actualizando la información en la Ángel que ingresa automáticamente en nuestros sistemas core, con lo cual nosotros podemos visualizar inmediatamente desde nuestras
salas de monitoreo y control, toda la operación y el stock, si se quiere, de cada uno de los portavalores, pero también de los camiones y de todo el movimiento de efectivo en forma totalmente digital. Este fue un primer diferencial. Nosotros cuando pensamos en un modelo Zebra como el que están viendo, lo pensamos más tomando réplicas de otras industrias, de otras experiencias que hemos tenido en el pasado quienes estamos en el proyecto, pensando un poco en el modelo del courier, en donde un DHL, un FedEx, un UPS utilizan este tipo de dispositivos para el pick-up y el drop de los paquetes. Bueno, nosotros creíamos que podíamos digitalizar con herramientas y que el segundo paso a lo que sea la digitalización a partir del escaneo de código barras y de información nos diera RFID. Bueno, tiene esa capacidad también. Entonces, esto fue desarrollado en muy poco tiempo y fue una aplicación que a nosotros nos sirvió muchísimo porque nos dio, de nuevo, digitalización del punta a punta y la última milla para nosotros asegurar que quien se baja del camión y escanea y toma remesas, esa información ya está en nuestros sistemas. Por otro lado, toda la información de planificación de las rutas generada en TM tenía como destino una aplicación que desarrollamos para una tablet industrial que también va arriba de los camiones y le permite al chofer ir definiendo los distintos puntos, marcando los eventos y lo que va sucediendo a medida que va pasando por cada uno de los lugares o de las sucursales bancarias a donde tiene que ir. Tiene una particularidad, la industria es compleja, nosotros no podemos ofrecer la hoja de ruta completa, sino que se van ofreciendo eh, destino tras destino por cuestiones de seguridad, y en ese sentido tuvo unas implicancias que nosotros necesitamos un desarrollo particular, tuvimos que generar la posibilidad de que el conductor pueda marcar eventos, contar qué es lo que estaba sucediendo, contar cualquier anormalidad que detectara. En ese sentido, Neptune fue fundamental. Nosotros pudimos desarrollar esta aplicación en menos de 3 semanas. Nosotros salimos a la calle, nuestra operación comenzó con la cadena de suministro totalmente digital desde el día cero. Y estas dos aplicaciones fueron fundamentales para eso. A su vez, otras cuestiones que uno naturalmente manejaría en SAP a modo de pañol, pero el manejo de armas tiene otros condicionamientos, no solo regulatorios, sino también de la gestión del armamento. Quien maneja una sala de armas, que es donde se guarda todo el armamento, no tiene las mismas posibilidades que podría tener un pañolero de cualquier industria, digamos. Las armas se prueban una vez entregadas en el mismo lugar. Hay todo un protocolo y un proceso que nosotros tenemos que atender y que nos implica poder darle al armero o a quien maneja la sala de armas herramientas súper amigables que simplemente le brinde la información de cuál es la tripulación que se está acercando a la sala de armas y qué armamento debe entregar y en qué condiciones lo entrega. Toda esta capa que nosotros manejamos desde SAP tiene un plus por arriba de ella que es Neptune. Creamos una aplicación sumamente fácil que estamos poniendo productiva en estos días, que ya está homologada y que nos va a permitir tener esta flexibilidad y esta usabilidad dentro de lo que es la sala de armas, con lo cual el flujo operativo dentro de lo que son la entrega de los materiales del armamento va a ser mucho más rápido. Así también, nosotros cuando pensamos Ducit, entendimos que si nosotros dábamos capacidades digitales y algunas otras capacidades operativas que nos diferenciaran un poco de la industria, sabíamos que en algún momento se iban a poder sumar otros clientes, independientemente de RappiPago. Comenzamos con los bancos accionistas, luego comenzaron a sumarse otros clientes que necesitaban otro tipo de servicios. YPF es la compañía petrolera más importante de la Argentina, es estatal, y nos contrató para lo que es el servicio
de retiro de dinero de las estaciones de carga de combustible. Nosotros ese dinero lo trasladamos, lo procesamos, lo ordenamos y lo depositamos. Para eso hubo que hacer una aplicación modificada a lo que era la aplicación original del portavalor, que es quien retira las remesas, que les permitiera hacer el pick-up de las estaciones de servicio en remesas mucho más pequeñas y mucha más cantidad de remesas que volumen de dinero. En ese sentido tuvimos que desarrollar en menos de una semana una modificación en las aplicaciones, generar otra nueva que nos permitiera dar este servicio que ya estamos haciendo. La situación del COVID es algo que mundialmente se conoce. Nosotros, en ese sentido, somos industria esencial, con lo cual nunca paramos en todo el momento de cuarentena y pandemia. Nosotros en Argentina estamos con una cuarentena bastante extensa, que implicó que algunas industrias pararan y otras no. Ahora bien, en función a las condiciones que estaban dando por el efecto COVID, algunos bancos, en particular este que están viendo que es el Itaú, le ofrece a sus clientes mayores o de la tercera edad la posibilidad de cobrar su salario mensual, su jubilación, su pensión en sus casas. Para eso contrató a Dusit, que rápidamente tuvo que desarrollar una app que permitiera no solo el drop, la entrega de esa pequeña remesa, que es el salario de un jubilado, sino también todo un esquema de validación documental de la persona a quien se le está entregando el salario y confirmaciones y demás. Esta aplicación fue desarrollada en una semana. ¿Qué es lo que nosotros ganamos con Neptune? Está bastante claro igual, ¿no? Pero ganamos rapidez en el desarrollo de aplicaciones, integración con nuestros sistemas core, del landscape, de sistemas que pensamos del papel en blanco, logramos esa integración. Excelente servicio, excelencia en el servicio a los clientes, la verdad que nosotros tenemos la capacidad y la versatilidad de hacer casi cualquier tipo de servicios de los que ofrece la industria, quizás algunos otros más, y en ese sentido Neptune nos viene acompañando. Reducir los costos de desarrollo drásticamente, ¿sí? Porque, como decimos, cada aplicación que nosotros estamos poniendo productiva se desarrolla con una velocidad realmente asombrosa. Y por último, tener una plataforma que nos ayude a realmente generar una transformación digital, no solo para UCIT, sino también en la industria. Estamos estableciendo estándares y poniendo la vara bien alta de la industria en términos de digitalización. Hoy nuestra cadena de valor es digital. Solo para terminar, eh, en algún punto se habla de Agile como un modelo como una suma de metodologías, como la posibilidad de entrega de valor, de entrega de valor en contextos complejos, en donde las compañías no solo van cambiando, sino también se encuentran con realidades como la que estamos viviendo ahora, súper complejas. Y en ese sentido, nosotros logramos un diferencial con Neptune. Entonces, yo pienso que cuando se habla de Agile, no solo se trata de una metodología, sino se trata de agregar real valor al negocio. Y en ese sentido lo que nosotros hicimos con Neptune fue totalmente agile. Más allá de las metodologías, más allá de cualquier práctica, nosotros brindamos ágilmente y en forma oportuna soluciones al negocio con una versatilidad enorme, con todas las herramientas y posibilidades que Neptune nos dio. En Dusit gestionamos valores para acompañar el desarrollo de empresas e instituciones de manera ágil, respondiendo a las necesidades de nuestros clientes. Innovadora, sobre la base de procesos y tecnología. Íntegra y transparente, a través del monitoreo permanente de toda nuestra operatoria.
y de forma sustentable, generando relaciones confiables y simples. Somos parte de Gire, compañía líder en procesamiento de datos a través de la red Rapipago. En Dusit no solo gestionamos valor, lo generamos. Dusit, gestión de valores. Muchas gracias a todos. Le agradezco nuevamente a Neptune y les dejo mi correo electrónico y mi contacto. Me pueden encontrar en LinkedIn. Muchas gracias, espero les haya gustado el caso.